Dios les bendiga mucho, nos sentimos muy contentos de estar una vez más aquí para hablar acerca de la palabra de Dios, ya que este es el tema que nos debe ocupar, el tema que nos debe atraer como hijos de Dios. Tenemos que tener una creciente preocupación por aprender su palabra. Este va a ser el estudio número 1 de una serie de estudios que vamos a estar trabajando con la voluntad del Señor, por lo tanto le rogamos sus oraciones. Me gustaría que de inmediato fuéramos a la palabra de Dios, a segunda de Pedro capítulo 1 21, y leamos lo siguiente. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bien, con estas dos citas bíblicas en mente, esta será la base del estudio que vamos a estar sosteniendo el día de hoy, y vamos a hablar acerca de la doctrina o la enseñanza de las Sagradas Escrituras, o lo que conocemos como bibliología, dentro de lo que es el estudio de la teología cristiana. Queremos solamente establecer algunos objetivos para el estudio que estamos haciendo. Número 1, queremos establecer desde la Biblia misma la esencia de la verdad de Dios respecto a lo que la Biblia enseña sobre sí misma. Eso es como hacer una consideración tomando en cuenta lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Número 2, afirmarnos sobre la realidad de que la Biblia verdaderamente es el libro de Dios y es la palabra de Dios, y por eso la Biblia es la única autoridad para establecer la base de nuestra fe y lo que es nuestra conducta como creyentes. Y número 3, que esta palabra inspirada hable a nuestras vidas de manera tal que nuestros errores puedan ser corregidos y que la vida nuestra se pueda adaptar a las demandas que Dios tiene para nosotros. Bien, entonces con esas premisas empezamos de entrada enseñando algo que nosotros realmente conocemos. Cada vez que nos preguntan qué es la Biblia, nosotros casi a coro respondemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. En el siglo IV, cuando San Jerónimo fue encomendado a traducir la Biblia al latín, lo que conocemos como la Vulgata Latina, mientras él estaba haciendo esta traducción, él exclamó: oh, esto es verdaderamente una biblioteca divina. Al él observar la forma en la que la Biblia estaba hecha y estructurada, él mismo exclamó que esto era una biblioteca divina o que procedía de Dios. Y es interesante pensar en que la Biblia contiene unidad. Es un conjunto de libros y todos son divinamente inspirados. O sea que los hombres que estuvieron trabajando sobre el escrito bíblico, los hombres que Dios eligió, que los inspiró y los puso a escribir sus escritos, eran hombres que vivieron en épocas y en edades distintas. Quizás algunos vivían en la misma época pero no se conocían. O sea que es algo sobrenatural la unidad que tiene la Biblia y cómo podemos ver que la palabra está totalmente unificada. En día de hoy pudiéramos poner 2 periodistas o 3 o 4 periodistas a narrar un mismo hecho y usted nota diferencia, pero con estos hombres que estuvieron trabajando en esta obra divina, vemos que no hay discrepancia, sino que vemos que en el inicio vemos un hilo conductor que traza toda la palabra hasta llegar al libro de Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis vemos que todo comienza en un paraíso y finalmente culmina en un paraíso. Vemos que es un libro que tiene una perfecta unidad. Bien, entonces la Biblia es la única autoridad para el creyente en asuntos de doctrina o de enseñanza. Nosotros tenemos que recordar que la única autoridad que está sobre la iglesia es la palabra de Dios. No hay otro libro que yo pudiera traer y decirle a ustedes que ese libro también. O sea, hay muy buenos libros que han escrito escritores cristianos. ¿Por qué no leerlos? Claro que sí, pero estos libros necesariamente tendrían que tener base bíblica, porque realmente la Biblia es el único libro que fue dado por Dios. Lo que ella contiene ha sido dado de manera sobrenatural a los escritores que Dios mismo seleccionó, y es como pudimos ver al principio.
y el propósito de las escrituras está expresado en ellas mismas. Por ejemplo, en Mateo 28:20 se nos dice que debemos guardar todas estas cosas que se nos ha mandado, y es un asunto interesante de que nosotros estamos llamados a lo que es la obediencia de la palabra. Como les decía hace un momento, algo que sorprende de la Biblia tocante a su unidad. En relación a su unidad, la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años por alrededor de 40 autores distintos, y todos estos hombres fueron asistidos e inspirados por Dios mismo. Por eso la Biblia es el libro de Dios, el libro que Dios nos entregó para dar su revelación a la humanidad. O sea que Dios desea que nosotros verdaderamente conozcamos su palabra. En las primeras citas que estuvimos leyendo, que fue la primera, segunda de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay algo interesante allí, y es que nos está diciendo que la profecía no fue traída porque los hombres quisieron. O sea, por poner un ejemplo, no fue que Juan dijo: wow, pero a mí me parece una idea fascinante escribir el Apocalipsis, eso se me ha ocurrido a mí y yo lo voy a hacer. No, eso fue algo que Dios puso en su mente, en su corazón, y le mostró lo que él debía escribir. De la misma manera pasó con Moisés. En repetidas ocasiones Dios le dijo a Moisés: escribe, Moisés, que te voy a decir ahora, o te voy a explicar unas cuantas cosas. O sea que estos hombres, se nos dice allí que ellos escribieron y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí vemos cómo podemos afirmar de que la palabra de Dios no contiene error y que tiene una unidad perfecta, por la razón de que ellos hablaron siendo supervisados por el mismo Espíritu Santo. Y eso es algo que nos debe mover a tener fe en las Escrituras y saber que las Escrituras son la palabra de Dios. Aquí vemos en el griego, por ejemplo, la palabra que usan en el griego para decir que siendo inspirados, habla como que ellos fueron tomados o llevados o cargados por el mismo Espíritu para hacer lo que era necesario que ellos hicieran para gloria y honra de Dios. Y segunda de Timoteo 3:16 y 17, nosotros conocemos bastante esa cita. Esa cita nos enseña que toda la Escritura no dice una parte, dice toda. Y ustedes dirán: bueno, cuando Pablo estaba hablando eso, todavía lo que él estaba diciendo no estaba registrado en la Biblia. Él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, y eso es cierto. Realmente, cada vez que se habló de la Escritura en la Biblia, en el relato bíblico, cada vez que se habla de la Escritura, se está haciendo referencia a la parte del canon que ya tenían, pero siempre ha sido suficiente para la época que estaba. Eso nos enseña de que la palabra de Dios se fue construyendo durante el tiempo hasta que llegó el canon completo y se completó, ¿verdad? De manera que aún lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento también es palabra inspirada de Dios. Así que toda la Escritura es inspirada, y allí vemos que Pedro dice que los autores fueron inspirados, y luego Pablo nos dice que la Escritura es inspirada. O sea, tanto el autor como la Escritura son palabras de Dios, lo que ellos estaban diciendo y escribiendo en el momento que lo hicieron. Y nos habla del propósito de las Escrituras. Las Escrituras tienen utilidad, de manera que no es un libro vacío ni muerto, es un libro que está vivo porque es útil. ¿Útil para qué? Para redarguir. Eso es o sea, primero dice para enseñar, luego dice para redarguir. Eso, cuando hablamos de redarguir, es sacarnos del error. Cuando creemos una cosa errónea, la palabra está allí para enseñarnos que eso no es de esa manera, y es útil para enseñar, para corregir, para arreglar lo que está mal, para instruir, para darnos enseñanza y en justicia, para andar por el camino correcto. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre y la mujer, porque cuando dice hombre se está refiriendo a la humanidad, a fin de que la humanidad de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra o acción. Eso es algo que debemos recordar. Bien, ya finalmente 4 puntos que quiero que recordemos a partir de este estudio. Número 1, la Biblia no vino por voluntad humana, sino que Dios fue que quiso dar la Biblia. Número 2, los autores hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo, no de su cuenta. Número 3, la Escritura es inspirada. No solamente el autor fue inspirado por Dios, sino que también el producto que salió es inspirado. Y número 4, el propósito de las Escrituras es enseñar, corregir lo que está mal, enseñarnos la justicia para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas y su nombre pueda ser exaltado. Así que de manera que este es el inicio, le damos gracias a Dios por permitirnos este momento, y el Señor les bendiga mucho. Vamos a orar. Padre bueno, Padre de bondad, te damos gracias una vez más por tu misericordia y tu amor, y gracias por las Escrituras, porque ellas nos enseñan tu revelación y lo que debemos conocer de ti.
Ayúdanos a aferrarnos a la fe. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, confiando de que ellas son verdad. Bendice a cada persona que escucha y bendice, Señor, también a todo aquel, Señor, que en estos momentos está requiriendo, Señor, de tu ayuda, de tu misericordia, de tu protección, y pon tu Santo Espíritu en nosotros para que podamos exaltar, glorificar y loar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.